confinados, algunos más, algunos menos, así es que agradecidos de su presencia y presentar a Enrique, bueno, y a Felipe primero, que Felipe va a hacer una pequeña presentación. Felipe es nuestro coordinador de la Unidad de Innovación Social en la Dirección General, así que Felipe, te dejo a ti. Un gusto. Saludo para todos y todas. Felipe, estás muteado. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí. Bueno, me tomo de las palabras de Juan, nuestro director de con el medio. Para nosotros es un gran privilegio, un honor estar hoy día con Enrique Saforcada, a esta charla titulada Salud Comunitaria y Construcción de Ciudadanía, actividad que bien decía Juan, es parte del ciclo de charlas virtuales, un poco en la contingencia de salud pública en la que estamos hoy día. Y nada, presentarles un poco al profesor Saforcada, nuestro invitado entonces, el doctor Enrique Saforcada, profesor consulto titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, académico titular de Psicología Sanitaria en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta de la Universidad Favaloro. El profesor Saforcada es uno de los precursores de psicología sanitaria en la década de 1970 en la República Argentina, formado en la Universidad Nacional de Córdoba y con más de 60 años de trayectoria en el ámbito de la psicología y particularmente en el área de la salud pública. Ha propuesto un sello distintivo que reconoce el cuidado de la salud como parte del rol esencial del Estado y componente fundamental del desarrollo humano sostenible. Paréntesis aparte, este último tema, pues de hecho en conversaciones con el profesor aparecen referencias a la obra de Manfred Magneff y sus postulados sobre desarrollo a escala humana, libro que fue publicado aquí en Chile el año 1986, pero que hoy por hoy vuelve a tomar vigencia e importancia. Entre las obras más importantes del profesor Saforcada se encuentra el libro Psicología y Salud Pública, nuevos aportes desde la perspectiva del factor humano, publicado por primera vez en 2010 por Editorial Paidós, libro que dicho sea de paso cuenta con varias reediciones a cuestas. En ese sentido, este libro en su capítulo número 6 plantea justamente esa relación estrecha entre la construcción de ciudadanía y la salud pública, haciendo mención con esto al postulado que plantea el profesor cuando señala que en las democracias inteligentes, entre muchas estructuras fundamentales, se encuentra la que integran sincrónica y sinérgicamente el Estado, la universidad pública y el Sistema Nacional de Investigación Científica y Técnica. Esta estructura sistémica, nos señala el profesor, y sinérgica, converge en la producción continua de ciudadanía en el total de la sociedad nacional y en mayores y mejores niveles de desarrollo cultural y de salud comunitaria. La salud, nos dice, no puede ser individual, es siempre social, ecosistémica, y esta pandemia lo demuestra a cabalidad. Finalmente, bajo este enfoque, la comprensión integral de la salud pública se construye entonces a partir del diálogo de saberes, ya no sobre, sino con los territorios, en una relación virtuosa donde la universidad cumple un rol esencial en la construcción de ciudadanía. Le damos entonces la más cordial bienvenida al profesor Enrique Saforcada a esta tercera charla virtual. Profesor. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, y todos los que están ahí presentes y ayudándome con estas tecnologías que nos resultan un poco difíciles de manejar. Pero bien, bueno, vamos a estar reunidos reflexionando e intercambiando ideas con respecto a esta cuestión de la salud comunitaria y la construcción de ciudadanía, teniendo en cuenta muy especialmente esta tríada de Estado, universidad pública y salud comunitaria. ¿Pasan ahí los diapositivos? Felipe. Sí, profesor, está pasando la diapositiva. Bien. Vamos en este primer esquema, tratando de sintetizar varias ideas que nos permitan ver con cierta claridad sobre esta vinculación entre capitalismo y sociedad, características y dinámicas del Estado. El profesor Latouche, Serge Latouche, que es profesor emérito de la Facultad
de Derecho, Economía y Gestión de la Universidad de París Sur, acuñó esta frase sumamente inteligente que dice así: el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Yo le he agregado neoliberal, que está ahí en cursiva. Eso no lo había puesto el profesor Latouche, pero es bueno hoy agregarlo. Esta frase sintetiza con mucha claridad el dilema en que hoy nos encontramos. Quien crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, va a dar origen o va a tener una concepción de capitalismo y sociedad que normalmente mucha gente la llama un capitalismo salvaje. Ese capitalismo salvaje, que tiene una característica muy importante, que es que el dinero es mucho más importante que los seres humanos, y que en todo caso los seres humanos, como está anotado ahí más abajo, los seres humanos no son un fin, sino un medio, un insumo para la producción de riqueza y para la protección de esa riqueza. La protección con estructuras militares y paramilitares, o militares privadas, que para mí son paramilitarismo. Otra característica del capitalismo salvaje es la militarización de la sociedad en sus componentes morales y jurídicos. O sea, en la racionalidad militar, en escenarios de guerra, lógicamente que el fin justifica los medios. O sea, un comandante militar puede ordenar avanzar a un pelotón de soldados, de subalternos, para tomar un punto determinado de ese escenario bélico, no en tiempos de paz, sabiendo que todos los integrantes de ese grupo van a morir. Y nadie dentro de la justicia militar en un escenario de guerra puede condenar a ese comandante por tomar una decisión que ocasiona la muerte de los soldados que comandan. Eso mismo en la sociedad civil es absolutamente inmoral y penado por la justicia. Nadie puede, para tener un determinado fin, provocar la muerte de nadie. Ni siquiera en tiempos de paz la justicia militar acepta una cosa como esa. Gradualmente, no todos los países, Estados Unidos muy profundamente, Israel con el gobierno actual está en camino acelerado al mismo proceso de militarización de la sociedad. Son países en donde el factor humano está totalmente subordinado a los intereses económicos o a todo lo que está vinculado con los intereses económicos. Otra característica del capitalismo salvaje, en relación a eso, está, por ejemplo, y que si ustedes entran por internet a distintas fuentes de información lo van a encontrar, explica por qué países como Estados Unidos tienen una enorme cantidad de hechos históricamente comprobados en que han experimentado con seres humanos sin consentimiento en absoluto ni conocimiento de lo que eran objeto esos seres humanos con los que han experimentado. Les puedo dar infinidad de ejemplos. Justamente durante la presidencia de Obama, una historiadora se le ocurrió indagar el fondo que la familia había donado de un médico de apellido Cutler, C-U-T-L-E-R,
Cutler, que inclusive fue subdirector de la OPS. Este hombre había experimentado en muchas oportunidades con relación a la sífilis y a la gonorrea, dos enfermedades de transmisión sexual muy graves, sobre todo la sífilis, e inoculó a poblaciones muy numerosas con los gérmenes de la sífilis, y decidió, eran 1000 y pico de personas, esto lo hizo en Guatemala, 1000 y pico de personas que fueron inoculadas, y se decidió que que 1/3 iba a ser tratado para curarle la enfermedad, pero 2/3 no, para ver cómo evolucionaba y cómo era la muerte de esa gente. Cuando la historiadora esta descubre esos documentos, Cutler ya había muerto, informa al Departamento de Estado de Estados Unidos, y Obama ordena hacer una investigación a fondo. Yo tengo el archivo completo de esa investigación, y le ordena a su canciller, que era Hillary Clinton, que le pida disculpas al gobierno de Guatemala. El gobierno de Guatemala hizo también una investigación al respecto. El informe es mucho más voluminoso. Y ese es un ejemplo que les doy, y les podría dar muchas docenas de ejemplos de la misma naturaleza. En la época de las investigaciones en física nuclear para fabricar la bomba atómica, por la década del 50, se tomó una población de niños afrodescendientes de Estados Unidos, ya no era en Guatemala, esto era en Estados Unidos, y se les dio el porridge que los acostumbran a tomar, la avena con leche a la mañana, se le dio a estos niños de escuela primaria durante 1 año yodo radioactivo, para ver qué efecto tenía la radioactividad en las criaturas. Bueno, vuelvo a repetirles que tengo infinidad de ejemplos para darles de esa naturaleza. Eso es lo que yo llamo, y cuando se indaga a estas personas, que algunos están vivos, de los que ejecutaron estas actividades criminales, se les ha preguntado, por ejemplo, uno que dirigió una investigación con experimentación humana terrible, fue un médico psiquiatra que fue presidente de la Asociación Internacional de Psiquiatría y de la Americana de Psiquiatría, que dejó como consecuencia gente sin memoria, cosas terribles, terribles. Cuando se le preguntó si no tenía temor de que lo denunciaran, de tener que enfrentar la justicia, o no tenía cargos morales él mismo, dijo que no, porque él lo había hecho por la patria, porque eran todas investigaciones que se hacían en relación a cuestiones militares en el fondo. Esa cuestión de hacerlo por la patria es lo que yo llamo la militarización de la sociedad en sus componentes morales y jurídicos, porque el sistema jurídico americano, norteamericano, se ha ido adaptando a la aceptabilidad de estas cosas. Después está lo de los seres humanos, en que en el capitalismo salvaje no son un fin, sino un medio, un insumo para la producción de riqueza y la protección de la riqueza. Y otra característica es el desarrollo tecnológico y productivo dual. O sea, gran parte, casi toda la actividad productiva de Estados Unidos tiene fines militares y fines civiles. O sea, el mismo producto se transforma en negocio porque se distribuye, se vende en la sociedad civil, pero al mismo tiempo tiene una finalidad militar.
Internet es el ejemplo, Internet y los celulares son el ejemplo más contundente de esto que estoy diciendo. Ambos fueron la creación de Internet, que siempre se da el nombre de un ingeniero suizo. Sí, lo que no se dice es quién le pagó, y fue el Departamento de Defensa. Los celulares fue un desarrollo netamente militar que después pasó a la vida civil. ¿Y por qué pasó a la vida civil y con una gran gratuidad o facilidad para la compra, etcétera? Porque fue el gran sistema de espionaje que usó Estados Unidos para espiar al mundo entero, cosa que sigue haciendo, pero que fue puesta a la luz sobre la mesa por un verdadero héroe cívico que es Snowden, el ex agente de la NSA que ahora está residiendo en Rusia. Bien, si economistas, porque acá dice Latouche que para aceptar esa proposición disparatada de crecimiento infinito en un mundo finito, o sea, con recursos limitados y que se agotan, dice que es un loco o un economista. Pero no todos los economistas coincidían con esa propuesta crítica que hace Latouche. Keynes, sin ir más lejos, no aceptaba un planteo como el desarrollo infinito en un mundo finito en lo más mínimo. Entonces, los políticos y los economistas sensatos y respetuosos de lo humano han dado y pueden dar origen a un capitalismo que yo llamo inteligente. Un ejemplo de capitalismo inteligente fueron esos 25 años después de la guerra, del 39, o sea, después del 45 que termina la guerra, ese capitalismo que surge y que se llamó estado de bienestar. El estado de bienestar es un capitalismo inteligente. Y el capitalismo inteligente se caracteriza por muchas cosas, pero la más central es que de la riqueza producida por toda la sociedad, un porcentaje eficaz, o sea, es muy importante que sea eficaz, va destinado a la redistribución social a través de la educación, la salud y la seguridad social. Y varias cosas más, pero esas serían las fundamentales. Que cuando el neoliberalismo, en su modalidad de capitalismo salvaje, entró, destruyó el estado de bienestar y, lógicamente, toda la vida atacó duramente a la salud, la educación y la seguridad social, la jubilación, siempre. Porque sabe que esas tres cosas, sobre todo salud y educación, son las dos grandes columnas que sostienen a una sociedad en un funcionamiento humanamente valorable y armónico. Bien. Pasamos a la otra imagen y vamos a seguir profundizando en este concepto de democracia inteligente. En las democracias inteligentes, entre muchas estructuras fundamentales, se encuentran las que integran sincrónicamente el Estado, la universidad pública y el Sistema Nacional de Investigación Científica y Técnica. Esta estructura, o sea, esa es una estructura fundamental. Por tomar un ejemplo actual y que lo tenemos como una brasa en las manos, la actual pandemia, justamente se ha activado con mucha intensidad esta tríada. O sea, los investigadores, el Estado, algunos centros de investigación, laboratorios de universidades, etc. Yo ahí privilegio la universidad pública, no quiere decir que la universidad privada no aporte también e integre esta tríada, pero ¿por qué pongo la pública?
sobre todo piensen que estoy hablando de Argentina, desde Argentina. O sea, nuestra universidad pública la financia el Estado en su totalidad. Acá los alumnos no pagan nada para estudiar las carreras de grado. En la Universidad de la República en Uruguay tampoco pagan para estudiar las de posgrado. Está en el estatuto de la Universidad de la República la prohibición de cobrar a ningún alumno de grado ni posgrado. Entonces, esas universidades tienen una responsabilidad mucho mayor con respecto a cómo forman a sus estudiantes, tanto en el grado como en el posgrado, porque es la sociedad la que financia esa universidad. Y además, la sociedad le manda a sus hijos y sus hijas para que se formen en esa universidad. La universidad está obligada a devolverle por lo menos esos hijos e hijas diplomados con sentido social y con un alto nivel de ciudadanía. Esta estructura, esta tríada sistémica y sinérgica, converge en la producción continua de dos cosas, muchas, ¿no? Pero dos muy importantes. La primera, ciudadanía en el total de la sociedad, la totalidad de los habitantes del país. La universidad tiene que colaborar con lo que sería el proceso a cargo del sistema educativo formal de construir ciudadanía en los niños, arrancando en los niños y las niñas, pasando por desde el jardín maternal, la escuela primaria, la secundaria, los terciarios y la universidad y los posgrados de la universidad. Ahí tiene que terminar ese complejo trabajo de construir ciudadanía, que ya vamos después a verlo un poco más en detalle. Ese es un aspecto fundamental. Y la segunda cuestión es lograr mayores, esa tríada, que logre mayores y mejores niveles de desarrollo cultural y de salud comunitaria. La salud, como leyó Felipe, o dijo Felipe cuando comenzábamos, que me presentaba, la salud no puede ser individual, es siempre social, ecosistémica, y esta pandemia lo demuestra a cabalidad. Como también hace ver que la salud es inherente a la cultura. Los países, sus gobiernos y sus sociedades han reaccionado de muy diferente manera en esta pandemia. Fíjense cómo reaccionó y cómo está funcionando Brasil, Estados Unidos y algún país más que no se me viene ahora a la mente. Y compárenlo bueno, Chile en cierta medida. Compárenlo con cómo ha reaccionado Argentina, algunos países europeos, Portugal, Venezuela dentro de nuestra región, y van a ver la diferencia enorme del modo en que se han activado los gobiernos y sus sociedades. Entremos ahora a la cuestión de los valores y racionalidades puestos en juego en la construcción de ciudadanía. O sea, algunos elementos de desarrollo humano integral. En el fondo estamos hablando de desarrollo humano integral. Y acá vamos a ver algunas consideraciones básicas y vamos a hacer un planteamiento de un problema muy complejo. O sea que lo que vamos a decir son cosas sencillas, pero estamos hablando de cuestiones muy complejas y muy importantes para una sociedad. Entremos a ver un poco más en detalle la cuestión de la génesis de ciudadanía.
tenemos una situación y una dinámica social. Yo he señalado, esto es muy esquemático, perdónenme, pero no hay cómo sintetizar esto, por lo menos yo no he encontrado una forma más sencilla de sintetizar esto que lo que estoy presentándole a ustedes. Yo tomo en cuenta 4 componentes que para mí son fundamentales. O sea, el componente sociojurídico, el componente psicosocial, el sociocultural y el sociopolítico. Ustedes ven que ahí en el esquema están todo vinculado con flechas de doble vía. Esto está indicando que esto es una estructura sistémica y sinérgica. O sea que lo que ocurre en uno de estos componentes, o que surge de uno de estos componentes, va a impactar potenciando o disminuyendo su potencia en lo que surja y ocurra en los otros componentes. Veamos la dinámica, las dinámicas formales e informales, donde como grandes espacios de interacción social, que es el esquema de más abajo de esta imagen, de esta diapositiva, donde hay 5 componentes, que son esos cuadrados en color como rosado tenue, lo veo yo, no sé cómo lo ven ustedes, lo que pasa en el campo de la cultura, lo que pasa en el campo de la justicia, lo que pasa en el campo del trabajo, lo que pasa en el campo de la salud y lo que pasa en el campo de la educación. Son como 5 grandes áreas de interacción social que cotidianamente están en juego y por las cuales transitamos las personas. A veces en un mismo día pasamos por varias de estos espacios de interacción social. Acá también los 5 componentes están interrelacionados con flechas de doble vía. Quiere decir que esto es una estructura sistémica y sinérgica. Y al medio he puesto la palabra ciudadanía con fondo verde, porque esa construcción de ciudadanía de la que venimos hablando se pone en juego acá, pero también se refuerza o se debilita en el interjuego, en la dinámica de esta estructura sistémica y sinérgica de estos 5 componentes. Y ustedes ven en la diapositiva que en el cuadrado, el componente que está en la parte más inferior y derecha de la diapositiva, lo he enmarcado con una línea gruesa, morada o roja, y a la izquierda, en el costado totalmente izquierdo, a la mitad, hay un cuadradito de fondo verde, enmarcado en azul, y que encierra la expresión, la cuestión axiológica. Axiología es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de los valores. La cuestión axiológica es una cuestión centralísima en todo esto que venimos hablando. Y yo le he hecho una línea negra de doble vía, una flecha de doble vía, que conecta ese cuadrado que dice la cuestión axiológica con el que está abajo a la derecha, que dice lo que pasa en el campo de la educación. Lo axiológico no solo se pone en juego en la educación, se pone en juego cotidianamente en todo. Pero en el campo de la educación, como hablé antes de la cuestión de construcción de ciudadanía, es fundamental tener en cuenta lo axiológico. Prácticamente no puede haber construcción de ciudadanía sin una fuerte dosis de cuestiones valorativas, axiológicas. Es algo fundamental a tener en cuenta. Todos tenemos escalas de valores con las que nos manejamos cotidianamente, aunque no nos demos cuenta.
Entonces, no es lo mismo que en una escala de valores jerarquizada esté en la parte superior, entendiendo que superior es lo más importante del conjunto de valores en función del cual orientamos nuestra vida, que en ese peldaño superior jerarquizado esté el dinero o esté lo humano, la vida. Esta pandemia y la forma de reaccionar de varios gobiernos y sociedades nos muestra las consecuencias de que en ese peldaño de mayor jerarquía en nuestras escalas de valores esté el dinero o el ser humano y la vida humana. El dinero, la riqueza, como se lo quiera denominar. También en lo personal y con mi, digamos, posición ideológica, en una escala en una escala de valores jerárquica, en mi escala de valores, el dinero no figura. O si figura, figura muy abajo y como simplemente una cuestión instrumental. El dinero tiene el valor nada más de procurarme lo que necesito para vivir básicamente. O sea que está muy abajo. Por lo tanto, puedo prescindir de él. Cuando está muy arriba, puedo llegar a dar la vida, pero no desprenderme de ese valor. Como se observó, por ejemplo, en un ejemplo histórico, en la crisis del 30, del 29 en realidad, en algunos países, muchas personas ricas que perdieron toda su fortuna de un día para el otro, se suicidaron. Esa gente, lógicamente, tenía en el pináculo de su escala de valores la riqueza. Y no tenía sentido para ellos vivir si no eran ricos. Entonces, la cuestión axiológica acá tiene una importancia fundamental en todo lo que hace a la construcción de ciudadanía. No sé, es la primera vez que estoy en este evento, en un evento con Zoom. O sea, no sé si la gente puede interrumpir y hacer preguntas, pero quisiera que no queden cosas oscuras, aunque las podemos aclarar también después. Bien, continúo. Sí, por el momento no hay consultas en el chat, pero después igual podemos dejar un espacio para preguntas. Ah, bueno. Ustedes me avisan. Pasamos a la diapositiva siguiente. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre el concepto de ciudadanía, construcción de ciudadanía. O sea, ninguna sociedad sensata puede dejar el tema de la ciudadanía, que no viene natural, no es algo que venga, que se dé naturalmente, se da en parte con el proceso de socialización de la criatura desde que nace hasta que termina la vida. El proceso de socialización no termina nunca, y sobre todo se da en los primeros 18, 20 años de vida, o sea, justamente el periodo en que algunas personas acceden a la educación formal. Pero puede ser esa una ciudadanía muy floja, muy endeble, para que la sociedad funcione bien. Porque inclusive el proceso de socialización puede destruir componentes muy importantes de la ciudadanía. Por ejemplo, doy un ejemplo. La especie humana, o sea, y con esto voy a contradecir a mucha gente que opina que, apoyándose supuestamente en Darwin, que la lucha por la vida, el éxito del más eficiente para afrontar los problemas de la vida, es el proceso fundamental del proceso de la vida. Eso no es verdad. El proceso de la vida tiene muchísimo más de cooperación
que de competencia, muchísimo más. Pero da la casualidad y la suerte de que la especie humana naturalmente es cooperadora. O sea, no hay ninguna especie humana, ninguna especie animal, en que la criatura de esa especie en algún momento manifieste comportamientos cooperativos. La especie humana, los monos tampoco, los monos superiores, como se les llama, orangután, bueno, varios, 3, 4 líneas evolutivas de los monos, chimpancé y otros más, tienen inteligencia bastante desarrollada, tienen cultura, algunos generan herramientas, cosas que le enseñan a las crías en el uso de esas herramientas, o sea, esa es la base de la cultura. El gran antropólogo Ralph Linton definía la cultura de un modo sencillo y muy claro, diciendo que era todo aquello que el ser humano generaba, tangible o intangible, y transmitía a las generaciones que le seguían. Entonces, en los monos, en los orangutanes y en los gorilas, por ejemplo, indudablemente hay cultura, muy rudimentaria, pero la hay. No obstante, esos monos son colaboradores, pero no cooperativos. Colaborar no es cooperar. Colaborar es ayudar a hacer algo con otro para obtener algo que uno quiere. En cambio, cooperar no, es ayudar a otra persona, a otro individuo, para que logre algo que solo va a ser beneficio para él. La especie humana es la única especie animal que naturalmente manifiesta comportamientos cooperativos desde la edad de 1 año y 2 meses. Un gran investigador, entre otros, muy destacado, que comprobaron científicamente esto de que los niños y las niñas, las criaturas humanas, la cría humana, al año y 2 meses comienzan a tener comportamientos cooperativos, fue Michael Tomasello. Michael Tomasello es un ítalo-americano que hace ya más de 1 década, 2 décadas más o menos, es el director del laboratorio de etología del Instituto Max Planck en Alemania. Etología es la rama de la ciencia que estudia los comportamientos de cualquier especie, de cualquier ser vivo. Tomasello investigó muchísimo, tiene un excelente libro publicado por una editorial, hay que me acuerde, bueno, ya me voy a acordar, el libro se llama ¿Por qué cooperamos? Es un libro formidable y bastante, está escrito en lenguaje muy accesible. Bien, entonces les decía, la especie humana es cooperativa. ¿Quién hace competitiva la especie humana? El sistema educativo formal e informal. Las familias y las escuelas, los jardines maternales y las escuelas primarias. ¿Cómo se manifiesta que estos sistemas educativos transforman a la criatura de cooperativa en competitiva? Los tremendos bochinches que se arman cuando los niños no se prestan los juguetes, se pelean por tener cierta cosa y que el otro no, y etcétera, etcétera. Como el sistema, la cultura, transforma a los niños en competitivos, luego hay que trabajar, por ejemplo, en los jardines maternales, en los grados. La Universidad de Granada, el profesor Fernando Justicia y su hija ha trabajado muchísimo y tiene unos instrumentos formidables para trabajar, por ejemplo, con un
jardín maternal o con un primer grado, segundo grado, y en 2 meses y medio ese jardín maternal, que era un lío fenomenal porque todos los chicos se arrebataban las cosas, se peleaban, se transforma en una balsa de aceite. Y se prestan todo y nadie tiene inconveniente en que un juguete de uno de las nenas o de los nenes se lo lleve otro y lo traiga al día siguiente. Se transforma totalmente porque vuelve a esas criaturas, vuelven a lo que es su naturaleza, que es cooperativa. Volvemos ahora a esta cuestión de la construcción de ciudadanía, que yo decía que se da dentro del proceso de socialización, pero que las sociedades no pueden dejar librado del mismo modo que la educación es una cosa formal que la sociedad tiene para que avancen en conocimiento y en su desarrollo cultural y científico las criaturas, del mismo modo, de un modo activo, concreto, tiene que preocuparse por esta cuestión de lo axiológico y del proceso de construcción de ciudadanía. Entonces, acá hay una definición bastante sencilla y tipo charla de café. Entiendo por construcción por ciudadanía o por construcción de ciudadanía los procesos psicosocioculturales por los cuales se accede a un sentido de pertenencia y de posesión consciente de derechos y responsabilidades humanas, políticos, sociales, ambientales, culturales, salubristas, económicos y jurídicos. En una sociedad o en una comunidad hay más ciudadanía cuanto más tejido social abarcan estos derechos y responsabilidades. Y cuanto más se pasa de perspectivas utilitarias a perspectivas de desarrollo humano integral. Entonces, si yo hablo de ciudadanía integral, me estoy refiriendo, como está anotado ahí abajo en la diapositiva, ciudadanía integral da lugar a una sociedad solidaria y a un Estado integrado, sociedad y Estado integrados. La ciudadanía de mercado, propia del capitalismo salvaje, da por resultado una sociedad competitiva enfrentada con el Estado. Yo me voy, en general, cuando me pongo a hablar de estas cosas, me voy por las ramas y no debo porque el tiempo está acotado, pero hay mucho para revisar acá y para pensar desde la Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa fue una revolución liberal, burguesa, que dio por resultado una sociedad por un lado y el Estado por otro. Una democracia inteligente, sociedad y Estado son una misma cosa. Además, porque el Estado es algo que genera la sociedad y que está supeditado a la voluntad de la sociedad. Por supuesto que todo esto regulado por todo un entramado jurídico, etc. Yo lo he dicho muy salvajemente, por supuesto que hay muchas cosas entre medios, pero en esencia, ahí está la cuestión. A la burguesía le es conveniente que la sociedad y el Estado estén enfrentados como está enfrentado el mundo del trabajo con el mundo de la patronal. Eso permite muchas manipulaciones. Piensen que en esta ciudadanía de mercado y en la sociedad competitiva, que funciona con una ruptura entre Estado y sociedad,
O sea, los presidentes terminan siendo como reyes, y hablo en masculino porque las presidentas funcionan distinto en general, no todas, pero hemos tenido ejemplos en nuestros países, en Argentina y en Chile, de presidentas mujeres, y hemos visto cómo han reaccionado frente a la protesta social, frente a muchas cosas. Las mujeres son mucho más valorables que los hombres. Entonces, volviendo a lo que venía hablando de la ciudadanía de mercado, en esta sociedad competitiva, piensen ustedes que la personalidad triunfante es la personalidad psicopática. No estoy diciendo psicópata, personalidad con rasgos psicopáticos, que tiene una característica básica, que es personas que tienen muy baja empatía. Empatía es la capacidad de sentir con el otro, de sentir conmiseración frente a alguien que está sufriendo, de no pasar absolutamente prescindente frente a una persona que está tirada en la calle viviendo a la intemperie, sino que más allá de que haga algo o no haga algo, pero que me impacta emocionalmente. La personalidad psicopática carece de empatía, o casi carece de empatía. Entonces, ¿por qué piensen ustedes en estructuras empresarias, en estructuras políticas, partidos políticos, empresas, estructuras militares? ¿Quién es el que asciende con más facilidad y llega a los escalones más altos de conducción de esas estructuras? Las personalidades psicopáticas, muy frecuentemente. Y las personalidades psicopáticas, cuando llegan a los niveles de conducción de un país, son terriblemente peligrosas y generadoras de muchos problemas y sufrimientos en la sociedad. No quiero dar ejemplos, pero podría darlos, pero no los voy a dar, por lo menos porque nos llevaría más tiempo y tengo que avanzar. Pasemos al siguiente diapositivo. ¿Cómo se da la interacción entre intereses y satisfactores? Satisfactores es muy sencillo definirlo, son aquellas cosas que satisfacen nuestras necesidades, cualquiera sean esas necesidades, vitales, artificiales que uno se crea. Por ejemplo, la persona que consume mucho, que compra muchas cosas, está llevando a cabo actividades satisfactoras. Entonces, la interacción entre los intereses y satisfactores se da por parte de personas, familias, sociedad nacional y comunidades. Comunidad, ¿sí? El alcance pleno de una sociedad armónica y saludable es cuando los intereses y satisfactores de las personas, de la familia, de la comunidad y de la sociedad civil están bien orquestados. Están no anárquicamente interrelacionados y chocando, sí, sino cuando están bien orquestados. Porque hay una tendencia a que ocurra lo que está diagramado en este esquema. Síntesis de las dificultades básicas para orquestar los intereses y satisfactores. Colisiones que se observan en las sociedades competitivas con ciudadanías de mercado. Los intereses y satisfactores de personas y familias no es que choquen, pero tampoco son ultra armónicos. Donde sí chocan son los intereses de las personas y las comunidades, la familia y la sociedad nacional,
y todos los entrecruces de estos 4 componentes que ustedes ven ahí representados con las flechas rojas. La flecha de color más atenuado, la que vincula persona y familia, es por lo que les dije recién, que no depende de muchas cosas cómo se da la controversia entre intereses y satisfactores de persona y su familia. Es más dudoso. Pero entre familia y sociedad nacional, entre persona y comunidad, entre comunidad y sociedad nacional, entre comunidad y familia, persona y sociedad nacional, en general choca. Sobre todo en sociedades con ciudadanía de mercado y muy competitiva. Bien, visto esto, tenemos que pensar en cuál es el núcleo duro que está atrás de los intereses y los satisfactores, haciendo no un reduccionismo, usando la palabra reduccionismo en sentido peyorativo, haciendo una gran reducción yendo al atrás del atrás del atrás, yo me encuentro que se pone en juego la ambición y el poder. Si esto parece razonable, entonces podemos entrar a reflexionar sobre ambición y poder. Y sintetizando mucho y extractando de la multiplicidad de cosas que están en juego cuando uno habla de ambición y poder, vamos a tomar 3 dimensiones fundamentales. La actitud y comportamiento ante el proceso de la vida. Lo que cada uno, qué actitudes y comportamientos tengo yo frente a los procesos de la vida. Cómo crece un árbol, un sembrado, una criatura humana, una criatura de otra especie animal, una planta. Otra dimensión es la actitud-comportamiento ante el logro, entendiendo el logro como lo que está en el último de los cuadraditos ahí abajo, logro, alcanzar, obtener, conseguir lo que se pretende o desea. Entonces, actitud y comportamiento ante mis aspiraciones de logro. Y por último, la dimensión de jerarquización de los satisfactores. La actitud y comportamiento ante el proceso de la vida, puedo trazar un continuo que vaya de promoverlo a entorpecerlo. La actitud y comportamiento ante el logro, puedo ver un continuo que va de ilimitación a autolimitación. Y la actitud, comportamiento ante los satisfactores, puedo ver un continuo que va de privilegiar los satisfactores relacionales a privilegiar los satisfactores de acumulación. El dinero, lo que se compra con el dinero, etc. Si yo transformo estas 3 dimensiones en vectores y puedo metafóricamente armar un sistema de coordenadas, digo metafóricamente porque ese es un concepto matemático y yo acá no estoy manejando matemáticas, obtengo esto, el sistema de coordenadas con la dimensión actitud, comportamiento ante el proceso de la vida y actitud y comportamiento ante el logro. Y tengo, con respecto al proceso de la vida, promoverlo arriba, entorpecerlo en la parte inferior, y con respecto a la dimensión o a la coordenada, a la abscisa, tengo ilimitación a la izquierda y autolimitación a la derecha. ¿Qué es esto de ilimitación y autolimitación? Que a veces genera dudas o dudas o críticas también. Porque hay quienes piensan que uno no tiene por qué limitarse en las aspiraciones de logro. Les pongo un ejemplo
que va a dejar clara la idea. Hay un economista, Yunus, Y-U-N-U-S, ciudadano de la India, hindú, o indio, mejor dicho, doctorado en economía en la Universidad de Vanderbilt, que creó el Banco de los Pobres en la India. Un banco que fue creciendo, hoy es un enorme banco, con características muy particulares. Primera característica extraña, solo presta a mujeres, no presta a hombres. Es el banco que tiene la tasa de recupero más alta del mundo, en comparación a cualquier otro banco. Las mujeres son más honestas que los hombres, por lo menos en Occidente. Y parece que también en la India. Es un banco que no tiene oficinas para el público. Es un banco que tiene un edificio muy importante, pero se maneja con empleados, una enorme cantidad de empleados que van a las casas de las personas. Entonces, y la otra característica es que presta cantidades de dinero pequeña, como para comprar una máquina de coser, una máquina de tejer. Entonces, cuando la persona, la mujer, que compra una máquina de estas, termina de pagar el préstamo y cada cuota va un empleado del banco a cobrarla a la casa de la mujer, cuando paga la última cuota, ese empleado ya lleva el dinero de un nuevo préstamo por si ella quiere renovar el préstamo. Y Yunus vio que las mujeres solicitaban seguidos 4 o 5 préstamos, 6 algunas, pero no pasaban de 6. Entonces le llamó la atención, hizo una investigación. Y esa investigación le dio por resultado que las mujeres compraban una máquina, luego otra, ya con la tercera o a veces con la segunda tenía una empleada, y cuando llegaba a la quinta o a la sexta ya tenía varias empleadas. ¿Y por qué no volvía a pedir el préstamo? La respuesta fue porque consideraban que también otras mujeres pueden querer o necesitar hacer lo mismo que ellas habían hecho y tienen que dejarle lugar. No puede esa pequeña empresa crecer e impedir que otras personas, otras mujeres hagan lo mismo. Ahí tienen un ejemplo fenomenal y claro de lo que entiendo por autolimitación. Piensen ahora en las inmensas corporaciones, en los mega empresas de inversión, de especulación financiera, que son las responsables de todo lo negativo que hoy le está ocurriendo al mundo. Vuelvo entonces a esto que veníamos hablando del sistema de coordenadas. Como todo sistema de coordenadas me deja 4 espacios bien delimitados. El espacio superior izquierdo está delimitado por el tramo superior de la dimensión de la actitud, comportamiento ante el proceso de la vida, que está promover esos procesos, y está en el extremo, está en la parte derecha de la dimensión referida a las aspiraciones del logro, la ilimitación. Entonces, y después está en la parte inferior de ese mismo lado izquierdo, el cuadrante que queda delimitado por la ilimitación y el entorpecer los procesos de la vida. En la parte inferior derecha, el cuadrante de entorpecimiento del proceso de la vida y autolimitación, y el cuadrante superior derecho,
está definido por promover los procesos de la vida y por la autolimitación. En el cuadrante izquierdo, izquierdo superior, yo encuentro, reflexionando, que se genera una incompatibilidad, que ahí no puede surgir nada. Pensemos en el sistema educativo. Si yo estos valores, porque acá estamos hablando de valores, estos valores de promover los procesos de la vida y limitación en cuanto a la aspiración de logro, yo logro desarrollarlos en un proceso educativo, en personas, en criaturas o en jóvenes, yo encuentro que ahí no se va a generar nada. Y en todo caso puede generarse lo que solemos llamar acá, y supongo que en Chile también, un como sí, algo que parece ser pero no es. Y he puesto ahí las democracias formales. Las democracias formales parecen democracias, pero no son democracias ni mucho menos. En el cuadrante inferior, ahora, si ahí hay incompatibilidad, quiere decir que si yo en una criatura, una nena o un nene, desde el jardín maternal, y esto se puede hacer perfectamente, logro que desarrollen la actitud y comportamiento promotores de la vida, esas criaturas nunca van a internalizar los valores propios de la ilimitación en las aspiraciones del logro. Esa es una suposición, habría que investigar. Bien, continuamos. En el cuadrante inferior izquierdo, definido por la ilimitación y el entorpecimiento de los procesos de la vida, yo encuentro que ahí se ubica el neoliberalismo, el capitalismo salvaje justamente, el terrorismo de Estado, nacional o internacional, y como países ahí ubicaría a Estados Unidos y a Inglaterra. Y también ubicaría una institución como el Banco Mundial en ese cuadrante. Pasemos al cuadrante inferior izquierdo e inferior derecho, perdón. Ahí queda delimitado el cuadrante por la autolimitación y el entorpecer en los procesos de la vida. Tampoco encuentro ahí muchos ejemplos para poner. Pensando retrospectivamente en política, encontré que tal vez ahí se podría ubicar, ya que en el otro cuadrante puse a dos países, ahí se podría ubicar la Italia de Mussolini, de Benito Mussolini, que Benito Mussolini era un genio político, no cabe duda, no quiere decir que yo coincida en nada con el fascismo, que es la concepción del Estado que acuñó Benito Mussolini y que la gente usa muy mal cuando para denominar el autoritarismo extremo o países como fue la Alemania nazi, hablan de fascismo. La Alemania nazi no fue fascismo, ni mucho menos. Italia sí, esa Italia de Benito Mussolini. Y hubo cosas que implicó entorpecer la vida, pero hubo también cosas que en cierta medida se vinculaban con la autolimitación en las aspiraciones de logro. No da el tiempo para que nos pongamos a ver en detalle esto, pero lo podemos discutir después. Y por fin llegamos al cuadrante que queda definido por la actitud y comportamiento que promueven los procesos de la vida y la autolimitación. Y ahí yo encuentro que es donde puede desarrollarse una democracia plena, no formal, sino plena. También puedo lograr salud plena,
y también puedo lograr un proceso de desarrollo comunitario integral. Hay un principio que orienta la cultura, es la propuesta a los seres humanos que se ubican en ese cuadrante a ser más humanos. En cambio, en el cuadrante inferior izquierdo, el más negativo, se define por ideas como tener más. La gente busca tener más porque es el modo en que uno es más respetable. En el cuadrante superior derecho, ser más humano es lo que hace que una persona sea más respetable. Voy a ir acelerando y finalizando porque ya estamos, me imagino que en tiempo. Avísenme, no sé quién se encarga del tiempo, Diego, Juan. Vamos bien, profe, tranquilo. Bueno, complejicemos esto. Este sistema de coordenadas es de 2 dimensiones, alto y ancho. Pasemos a uno tridimensional. Mantenemos el eje del logro de consecución, logro o consecución, mantenemos el del proceso de la vida, pero le agregamos el de la jerarquización de los satisfactores. Y entonces nos queda, yo soy muy mal dibujante, no lo he podido dibujar bien, pero tendríamos que poder imaginar, porque ver es difícil, está mal dibujado, pero imaginar un espacio tridimensional. Entonces, lo que quedaría en el espacio más de adelante, definido o determinado por el cuadrante de la ilimitación y el entorpecimiento del proceso de la vida, que es el rectángulo rojo, ahí estaría el extremo de la jerarquización de los satisfactores de acumulación. En el cuadrado que queda definido por el cuadrante superior derecho, que está determinado por la promoción de los procesos de la vida y la autolimitación en la aspiración del logro, yo ahí tengo la jerarquización, o sea, ahí yo logro el máximo de jerarquización de los satisfactores relacionales. O sea, no los que se acumulan, no los que se compran, sino los relacionales, los que implican la intersubjetividad, el contacto con el otro o con la otra persona. Ahí yo logro ciudadanía integral. En este otro cuadrante que está en rojo es donde aparece la ciudadanía de mercado. Demos un paso más adelante. Pasemos al próximo diapositivo. El sistema de coordenadas anterior para ubicar algunos componentes estructurales del capitalismo en tanto sistema socioeconómico de organización social. Bueno, acá está lo mismo de antes, pero yo no hacerlo ahora, pero los invito a que después ustedes abran esto, lleguen a este diapositivo y vean cómo trabajar el concepto y lo que podría ser una dimensión, propiedad privada, una dimensión que iría de propiedad privada a propiedad colectiva, libertad individual, que iría de libertad individual a libertad social, generación de residuos, que iría de consumo cosas y los residuos los largo afuera de mi casa, a una posición de respeto de los ecosistemas,
y lograr hábitats autosostenibles, sin generación de residuos por distintos procesos de transformación que se pueden llevar a cabo. Y por último, otra dimensión del consumismo, que va de consumismo a no consumismo. O sea, de comprar todo lo que pueda comprar a comprar lo que realmente me es esencial para la vida. No lo vamos a hacer ahora, pero sí voy a una pequeña reflexión sobre el tema, dos conceptos muy centrales para entrar a discutir estas cuestiones: propiedad y libertad. Entonces, en el cuadrante de la ilimitación y el entorpecimiento de los procesos de la vida, se reclama la libertad absoluta. La libertad no existe, ¿está? Esa es una de los grandes engaños a que nos han llevado y que lo hemos aceptado. Nadie es absolutamente libre, absolutamente nadie. En todo caso, tenemos una libertad muy grande, que es la de elegir cómo la pierdo. Pero la libertad la pierde toda persona humana, le guste o no le guste. Lo que sí puedo elegir es cómo perder la libertad. Entonces yo la puedo perder a la libertad en aras del bien social, de lo social. Yo soy libre, tan libre como es libre mi sociedad. Es como el tema del poder. Yo puedo buscar tener el poder para inmediatamente diluirlo en el conjunto social. Ese es un poder legítimo. O puedo buscar el poder para concentrarlo en mí y someter a los demás. La democracia inteligente diluye, si no todo, mucha parte del poder en el conjunto social. Entonces ustedes tienen un ejemplo extraordinario de toma del poder para diluirlo en la sociedad en el gobierno de Evo Morales y en la Constitución a la que dio origen y las reformas del Estado que Bolivia hizo con el gobierno de Evo Morales y García Linera. La Constitución de Bolivia, que les recomiendo leerla, la que estuvo vigente antes, no sé qué ha pasado con esa Constitución ahora que hay un golpe de Estado y una tiranía en Bolivia, pero esa Constitución tenía un artículo por el cual en cualquier momento la sociedad podía convocar, un grupo de la sociedad podía convocar a una consulta popular derogatoria y vinculante para poner a consideración si el presidente, gobernadores, diputados o senadores continuaban en el cargo o no. En cualquier momento de la vida del país. No en un momento determinado a mitad de camino del periodo gubernamental, no. En cualquier momento, al día siguiente de las elecciones. Y como también Bolivia fue el país, es el país más avanzado de la Tierra, en sentido de lo humano y de la democracia, salvó el enorme error, no error, el engaño de la Revolución Francesa, que puso el poder en manos del pueblo. ¿Pero qué poder? El legislativo y el ejecutivo. Pero la Revolución Francesa no puso el poder judicial en manos del pueblo. Bolivia sí. Los jueces de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional y los jueces federales los elige la sociedad boliviana en los periodos de elecciones de los demás poderes. O sea que Bolivia es el único país de la Tierra que realmente
ejerce la democracia, o sea, el poder del pueblo, y elige presidente, diputados, diputadas, senadores, senadoras, y jueces y juezas, federales y de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Y esos funcionarios, del presidente o presidenta hasta los jueces federales, pueden ser destituidos cuando el pueblo de Bolivia lo quiera. Eso es democracia. Bien. Lo mismo ocurre con el tema propiedad. Ese es un tema tremendamente complejo. Bolivia, justamente este gobierno que he ponderado, puso ciertos límites. Yo creo que un gobierno que limite ciertos aspectos centrales del capitalismo salvaría al capitalismo transformándolo en una democracia inteligente con un capitalismo sofrenado. Por ejemplo, un país podría poner límites a cuál es la fortuna que puede acumular una familia. Bolivia puso límites a cuánta tierra puede comprar una persona jurídica o una persona individual, social, una persona de carne y hueso. Puso como límite 5.000 hectáreas. Y me parece una cosa inteligentísima. Porque mi país, Argentina, no tiene límite. Y no tiene límite sea nacional la persona o extranjera. Porque hay, por ejemplo, en México, nadie que no sea nativo puede comprar tierra. Acá puede comprar cualquiera. Entonces, puede venir la familia Benetton y comprar 1.000.000 de hectáreas. Hay derecho a que la tierra de un país, que no cabe duda que es de todos sus ciudadanos y ciudadanas, pueda ser privatizada en semejantes magnitudes. Mi respuesta es no, un no enorme. Entonces, el concepto este de propiedad privada puede uno pensarlo en términos de cómo piensan los pueblos originarios, en general. Casi todos los pueblos originarios. Aquellas cuestiones de las que depende la vida, la tierra, el agua y el aire, no pueden ser privados. Son comunales, comunitarios. Puede ser privado el terreno donde está la casa, pero no la tierra de cultivo donde se producen los alimentos de la población, de la comunidad. Esa es una concepción, eso está muy metido en la cultura ancestral de China, por ejemplo. Hay un libro de ahora es antropólogo, en aquella entonces era estudiante de antropología, de apellido Myrdal, con Y, M-Y-R-D-A-L, hijo del famoso economista Myrdal sueco, que estuvo en China viviendo un tiempo largo cuando era estudiante de antropología. Allá por el año 1950 o 60. Él se instaló en una aldea china, chica, una aldea rural. Él llevó una libreta de campo como buen antropólogo, aunque estaba estudiando, todavía no era, pero ya tenía la tecnología de los antropólogos. Llevó una libreta de campo y esa libreta de campo se publicó como libro, lo publicó el Fondo de Cultura Económica en la colección de los breviarios. Y creo que, no tomen a pie juntilla, pero casi seguro el título, si no es el que les digo ahora, es muy parecido. Un día en la vida de un pueblo chino, de una comunidad china. Cuando uno lee ese libro,
uno se da cuenta que naturalmente los pueblos rurales de China son socialistas. Todo es en común. Los campos que cultivan, si a una familia se le estropea la casa, todos van a ayudar a arreglar esa casa. Y así sucesivamente con la vida comunitaria. Es una vida cooperativa, totalmente cooperativa. Y los bienes son todos compartidos. Bueno, dejamos esto acá y pasamos a la próxima y última diapositiva, que es más bien una propuesta de trabajo, no para ahora, sino para que la hagan ustedes después. Pensando en ese sistema de coordenadas compleja tridimensional, invito a que ubiquen dos tipos de valores que fueron caracterizados por Fritjof Capra en un libro excelente que recomiendo, que está anotado ahí abajo, de todo eso que está en verde y rosado o algo así, que ahí está Fritjof Capra, La trama de la vida, que está publicado por Anagrama en el año 96. Él ahí, es más extensa la exposición de Capra ahí, pero yo he tomado lo que él habla con respecto a valores y dice, da como dos conjuntos de valores muy diferentes y como contrapuestos, asertivo e integrativo. En los valores asertivos está expansión, competición, cantidad y dominación. Y en los valores integrativos está conservación, cooperación, calidad, no cantidad, calidad y asociación, no dominación, asociación. Capra, en el desarrollo que hace en el libro, señala algo sumamente importante y significativo para nosotros. Él señala que en los pueblos orientales y en nuestros pueblos, esto lo agrego yo, en nuestros pueblos ancestrales, Araucanía, en Chile, acá tenemos también araucanos y tenemos guaraníes y tenemos yaguitas y bueno, ustedes también en Chile, tenemos aymaras, etcétera. En esas culturas, estos dos sistemas de valores están integrados en todas las personas, con distinta proporción de asertividad e integratividad, pero están en todos presentes. En Occidente, o sea, en nosotros, los que provenimos, descendemos de europeos, no. Los valores asertivos son masculinos y los valores integrativos son femeninos. Y esto explica por qué la presidenta Bachelet y nuestra expresidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como les dije hace un rato, manejaron de forma muy distinta que los presidentes varones las protestas sociales, como manejó nuestro expresidente Macri y el presidente de ustedes actual las protestas sociales. Y se explica por este tema axiológico. Cooperación, calidad, conservación, contraexpansión, competición, cantidad y dominación. Si hay una protesta social, la reprimo a palos. Las mujeres, si hay una protesta social, trato de que no cometan desmanes, prohíbo a las fuerzas de seguridad llevar armas de fuego. Si hubiera estado Bachelet, hoy no habría tanta gente
seriamente dañada o ciega en Chile como consecuencia de cómo el gobierno las protestas sociales de hace no mucho tiempo. Bueno, hasta acá, o sea, la propuesta de trabajo es ver dónde se ubicarían estos dos conjuntos de valores y cada uno de sus componentes en ese sistema de coordenadas tridimensional que vimos en la diapositiva anterior. Yo dejaría acá el tema y quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Enrique, por esta interesante charla. Ahora, ¿me escuchan todos? Perfecto. Bien. Hay algunas preguntas, Enrique. La primera voy a intentar ir sintetizando algunas, porque hay algunas más largas, por cierto, pero todas de sumo interés y pertinentes a lo que planteabas. ¿Cree usted que la salud de los países como Cuba o Venezuela, por su carácter, está impregnada de una axiología cuyo centro es el colectivo? ¿Cómo? Formulámela de nuevo. ¿Cree usted que la salud de los países como Cuba o Venezuela, por su carácter, está impregnada de una axiología cuyo centro es el colectivo? Si está asignada por lo colectivo. Claro, si está impregnada de una axiología cuyo centro es el colectivo. Sí, el bien común. Yo puedo enviarte, Felipe, dos documentos publicados por el Ministerio de Salud de Venezuela. Uno es el informe del ejercicio de un año completo del ministerio y el otro es una especie de folleto, libro, donde se explica cómo funciona el programa de Barrio Adentro. Leyendo eso, uno se explica por qué Venezuela tiene en esta pandemia, es uno de los países con menor mortandad en el mundo y con menor cantidad de enfermos. Perfecto. Cuba también tiene muy baja tasa de contagio y de muerte. Habiendo abierto su frontera para recibir personas ya enfermas, como el crucero ese que no lo aceptaban en ningún lado, y Cuba aceptó que entrara a su puerto. Sí, no me cabe duda que es por ese tema de privilegiar el bien común y la vida. Enrique, y en ese sentido, ¿existe alguna democracia plena en la actualidad en el mundo o es un modelo utópico? Pregunta Ipanema. ¿Democracia plena? Sí. Existía tal vez antes del golpe de Estado en Bolivia, no digo absoluta, pero muy desarrollada, estaba en proceso, por supuesto, o sea, estaba desandando 200 años de historia para llevar a la democracia plena que nunca tuvo Bolivia. ¿Hay algún país que yo no conozco, no he estado ahí, o sea que lo estoy diciendo por algunos indicadores, pero son países muy pequeños o relativamente pequeños, pero raros para nosotros, como Burundi, que tiene como cosa central no el Producto Bruto Interno, sino el producto de felicidad, y lo calculan sistemáticamente y con mucha precisión. Yo supongo que debe haber en el mundo países con niveles, con democracia, si no plena, semiplena. Y tampoco creo que debemos hacer cortes transversales y sacar una foto y opinar de ese país en función de la foto. Hay que ver el balance y la dirección que va llevando el país en su proceso de desarrollo y de avance. El tema es los balances, no la cosa instantánea. Y en ese sentido, Enrique, ligado a la pregunta anterior, preguntan, ¿cómo pasar de ciudadanos de mercado a lo integral? Y si el concepto de democracia, ¿acaso ya no es suficiente?
Yo creo que el concepto de democracia es suficiente. Digamos, hay dos modos de pasar de una cosa a la otra. Un modo son las cosas violentas y la revuelta violenta, que no es aconsejable, y el otro es un proceso que suele estar muy criticado, sobre todo por las izquierdas exageradas, que son procesos de reformación de la sociedad. Y yo creo que eso es factible si la columna de la educación y de la salud están fuertemente desarrolladas y apoyadas por la población y por el Estado. Se puede gradualmente ir pasando. Yo creo que nosotros en Argentina, democráticamente, de modo en cierta medida abrupto en el primer paso, pasamos de un gobierno neoliberal totalmente deshumanizado a un gobierno progresista muy humanizado, tan humanizado que frente a la pandemia decidió cerrar el país económicamente y dedicar todo el esfuerzo y los recursos a defender la vida de la población. Entonces, a mí me permite decir que Argentina es hoy una democracia plena, tal vez no, está en camino de pasar de un capitalismo salvaje como estábamos hace menos de 4 meses, o 3 meses, qué sé yo, no sé cuánto, poquísimo, a una democracia plena, eso va a llevar 20, 30 años. O sea, varios gobiernos. Por eso hay que luchar contra el engaño. Acá hay un modo vulgar de decir, cuando alguien quiere engañar a otro, engaña pichanga. Con la engaña pichanga de que no puede un gobierno ser reelegido eternamente. Sí puede ser reelegido eternamente si el pueblo quiere. Los gobiernos, los presidentes europeos son reelegidos eternamente. Hay presidentes europeos que hace 25 o 30 años que son presidentes de sus países. Y el capitalismo no grita ahí. Grita acá, horror, no puede volver a repetir. Ya fue 2 veces, no. Tiene que cambiar, porque saben que con el cambio se produce el retroceso. Si el pueblo lo vota en elecciones transparentes, lógicamente, sí, el pueblo tiene derecho a conservar a su dirigente o dirigenta cuantos años quiera. Esa es mi opinión, lógicamente. Enrique, ¿cómo un individuo puede sentirse perteneciente a la ciudadanía y saberse como ciudadano o ciudadana si lo que promueve el sistema y la sociedad es la competencia y el enfrentamiento? Natalia. Es competencia. Y el enfrentamiento. Bueno, eso es una pregunta un tanto filosófica de introspección que cada uno tiene que hacer, que puede ser muy duro. O sea, nosotros vivimos engañándonos. Es muy duro plantarse frente a un espejo y meterse salvajemente adentro de uno a descubrir quién uno es. Si uno lo hace con honestidad, puede llevarse sorpresas sumamente desagradables. Pero la posibilidad de cambiar de uno está exclusivamente en ese proceso duro de descubrirse quién es uno. Les voy a dar un ejemplo personal, pequeño, pero que me fue de una utilidad enorme por el hecho en sí y porque me sirvió para pensar cómo escarbar dentro mío. Es muy difícil ponerse a ver quién es uno y hablarse con sinceridad, aunque tenga la voluntad de hacerlo. Procesos inconscientes nos llevan a autoengañarnos. Pero donde uno se puede descubrir, y ya lo decía Freud en el desarrollo
de su teoría psicoanalítica. Claro que no soy un crítico severo del psicoanálisis, en mi país que está totalmente dogmatizado en ese aspecto, con un psicoanálisis totalmente deformado y peligroso, pero Freud señalaba la cuestión de los actos fallidos. Los sueños, decía él, que se podía llegar al inconsciente a través de los sueños o a través de los actos fallidos. Cuando uno quiere decir una palabra y dice la contraria, por ejemplo. Pero también puede llegar a descubrirse uno a través de las reacciones espontáneas de la vida cotidiana. Y les cuento el ejemplo. Yo, cuando era profesor de grado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que está en esa época el edificio, yo era profesor y vicedecano, tenía la oficina en el edificio que queda en la Avenida Independencia. En ese barrio, que se llama San Cristóbal, hay institutos para ciegos. O sea que cuando yo salía para tomar el colectivo en la puerta de la facultad, justo la parada del colectivo estaba a 10, 15 metros de la puerta, por la vereda frecuentemente venía caminando gente ciega. Un día que veo de reojo que venía una persona ciega con su bastón blanco, me corro, camino, me alejo del indicador de la parada del ómnibus para no tener que ayudar, había otras personas en la parada, para no tener que verme en la obligación de ayudar a esa persona ciega, a lo mejor a cruzar la calle o a subir al ómnibus. Cuando me descubro a mí mismo, me percibo en esa actitud, me avergüenzo y descubro que tenía un rechazo muy grande con respecto a las personas ciegas. O sea, trataba de alejarme. ¿Qué me permitió descubrir eso? A través de ese comportamiento fallido, digamos. Me permitió descubrir que yo tenía ese prejuicio horrible de rechazo a los ciegos o a las ciegas. Había tenido experiencias no negativas con ciegos, sino de altísimo impacto emocional con ciegos, con niños ciegos. Creo, muchos años atrás, creo que eso me marcó mal. Entonces, cuando yo descubro eso, digo, porque nadie es culpable de los prejuicios. Cuando uno se pone a hacer introspección para descubrirse a uno mismo, no debe temer encontrarse cosas horribles adentro, prejuicios. Porque no somos culpables de los prejuicios. La vida nos puso los prejuicios. Nadie construye prejuicios a propósito conscientemente. Entonces, yo no soy culpable del prejuicio que tenía para los ciegos. Ahora, cuando lo descubrí, ahí sí soy responsable de mi comportamiento. Y entonces, a partir de ese día, yo iba a la parada del colectivo y si venía una persona ciega, al principio tuve que esforzarme, después lo hice y lo hago con total naturalidad hoy, el prejuicio se me fue, lo ayudaba, ya sea a subir al colectivo, a cruzar la calle, a lo que fuera. Como los ciegos les gusta que uno los ayude, que no es agarrándolos y llevándolos, sino ofreciéndole el brazo como guía, para que ellos lo tomen a uno y se guíen. Y lo pude hacer y superé el prejuicio. Ahí les doy un ejemplo de cómo yo pude transformar una cosa muy profunda que estaba metida en mí
negativa, hipernegativa, y que la pude cambiar. Lo mismo podemos hacer con componentes de nuestras ideologías, de nuestras concepciones políticas, de un montón de cosas, porque tenemos que tener en cuenta que hemos sido, a mi juicio, y con respeto por todos ustedes y por todas ustedes, hemos sido socializados en la peor de las culturas del mundo, la cultura occidental, que es fundamentalmente una cultura anglosajona. Los anglosajones fueron los bárbaros contra los que se protegía Roma y que terminaron conquistando Roma y dominando toda Europa. Y luego conquistando y dominando nuestros territorios americanos. Para desgracia de los habitantes naturales de estas tierras que murieron por decenas y decenas de millones en manos de estos bárbaros provenientes de los pueblos nórdicos de Europa, que lo único que saben hacer es matar y dominar y acumular oro, riqueza, dinero, en cantidades ilimitadas. Enrique, la última pregunta que es bien específica. ¿Qué opinión tienes sobre el manejo del poder de Correa en el Ecuador? Correa fue un demócrata. O sea, cuando nosotros hablamos de esos países, Venezuela, Cuba, el Ecuador de Correa, tenemos que tener en cuenta que son países hackeados. El Ecuador no era tan hackeado, pero tan hackeado era que le generaron un levantamiento policial que casi lo mataron a Correa. Venezuela está en un hackeo vergonzoso por parte de Estados Unidos y de Europa y de otros países anglosajones, Australia, etc. Cuba ni que hablar, el bloqueo cubano es una vergüenza de la humanidad. Entonces tenemos que poner ese componente en la balanza para poder hablar de cuán democrático fue el Ecuador de Correa. Yo creo que era un país que, habiendo sido antes de Correa un país absolutamente no democrático, con una democracia formal horrible y con una concentración de la riqueza y una dominación por parte de la oligarquía ecuatoriana, de todo el pueblo ecuatoriano. Yo estuve en Ecuador, pude verlo, terrible. Correa puso el país en el camino por el que iba hacia una democracia plena. Después tuvo esta movida tan particular, donde seguramente hubo muchísimas manos de los servicios de inteligencia anglosajones, y ganó la elección un compañero de partido de él que lo traicionó de un modo absoluto. Todo el proyecto democrático de Ecuador, que se había construido democráticamente, esta persona lo dio vuelta en 180 grados y puso al Ecuador como estaba hace 40 años atrás. O sea, que si a mí me preguntan del gobierno de Correa, yo creo que Correa es un demócrata respetuoso del bien común y de la sociedad ecuatoriana y muy bien intencionado con respecto a su país. Que puede haber errores de Correa, no puede haber ningún gobierno del mundo, porque todo gobierno va a ser humano, que no tenga errores. Es imposible. Para no cometer errores hay que congelarse o morirse. Entonces un cadáver no comete errores.
Muchas gracias, Enrique. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Agradecemos a todas y a todos los que estuvieron conectados, más de 100 personas conectadas a la vez, cosa que ya es un gran acierto en esta contingencia de salud pública en la que estamos todas y todos. Les agradezco a todos el haberme escuchado y mirado. Sí, no, Enrique, un honor, un gran placer tenerte con nosotros hoy día en esta idea de las charlas virtuales que estamos llevando a cabo con el equipo de vinculación con el medio. Un abrazo. Formidable idea, Felipe. Formidable idea. Más para Gracias. una época como esta de encierro y de cuarentena. Tal cual, tal cual. Un abrazo grande, Enrique. Muchas gracias. Un abrazo a todas y nos vamos a ver entonces, todos invitados el día lunes a las 6 de la tarde con la charla de Herminia González, Mujeres Mayores y Cuidados en Tiempos de Crisis. Qué interesante.